Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias, TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, radio y televisión. Queridos amigos, la situación política de nuestro país está bastante interesante. Creo que se está logrando reactivar los mecanismos de diálogo. Se está buscando consensos a nivel de los poderes públicos y eso es, por fortuna, beneficioso no solo para la gobernabilidad, sino también para la institucionalidad democrática de nuestro país. A lo largo de los últimos tiempos hemos tenido siempre algunas situaciones de desencuentros políticos que han derivado en algunas crisis que por fortuna fueron superadas en su momento. Sin embargo, este estadio en el que vemos cómo las fuerzas políticas, por el bien del país, y así lo expresan, toman decisiones para que de una vez se resuelvan los problemas que están pendientes, como es el caso de la inseguridad o la seguridad ciudadana, o también de la reactivación económica, la formalización de quienes están al margen de la actividad económica y muchos otros temas. Creo que esa toma de conciencia política y colectiva, además, y en algunos casos con liderazgo personal, nos está llevando a un escenario, creo, bastante positivo para el futuro de la democracia en nuestro país. Lo que sí falta, y acá advierto esto simplemente como una acotación, es que los partidos políticos empiecen a madurar y a reestructurar sus cimientos o reedificar sus cimientos para que democracia y partidos políticos en una sumatoria puedan efectivamente darle gobernabilidad al país. Democracia sin partidos políticos es un problema. Así que es mejor que los dirigentes políticos empiecen a resolver sus problemas. Yo advertí esta mañana en radio que en el APRA inusitadamente se acaban de producir situaciones un poco, ¿no?, cuestionando entre los candidatos a la Secretaría General próxima a ser elegida. Pero sería bueno que se pongan de acuerdo primero en casa, como en otros partidos, y finalmente resuelvan sus diferencias armónicamente, por el bien del país, por el bien del país. Bien, amigos, la seguridad ciudadana, la seguridad interna de nuestro país. Estamos hablando a lo largo de los últimos meses intensos debates sobre este tema porque las pruebas están al canto, estas pruebas están en evidencia. Crímenes, asaltos, extorsiones, situaciones que de alguna u otra manera tenemos que acabar con ellas, con planes y acciones ejecutivas eficientes y correctas. Estamos en este momento con la presencia de don Miguel Hidalgo, que ha sido ministro de Estado en el Despacho de Interior y director de la Policía, director general de la Policía Nacional, pero él tiene la experiencia, Miguel Hidalgo, de haber pasado por todas las instancias, ¿no? Desde que me imagino entró a la policía, ha pasado por todas las instancias jefaturales hasta alcanzar la máxima representación de la institución policial. General Miguel Hidalgo, gracias por venir. Buenos días, Alberto, gracias por la invitación. El tema, sí, muchas gracias. El tema de la seguridad ciudadana, en base a lo que ya se ha venido discutiendo y a las facultades legislativas que se van a, probablemente en los próximos 90 días, a publicar, probablemente implique algún atisbo de solución. Digo atisbo de solución porque este es un problema muy complejo. Ya se ha puesto demasiado complejo. O sea, ¿no?, que decir que lo solucionamos en un año, en 2 años, es casi como pedirle peras al olmo. Es complejo, es difícil, ¿sí o no? Bueno, por supuesto, esta es una situación muy compleja. Algo así como la recuperación económica nos ha costado casi 20 años. El tema de la inseguridad en el país y su solución obedece a un largo proceso donde un Estado como el nuestro tiene que definir claramente una política criminal de este Estado para luchar contra el crimen y el delito. Yo creo que pasa por allí. Si esa política se fortalece, si esa política tiene consenso político de los actores políticos, de lo que tú acabas de mencionar, de los partidos políticos, que se comprometan desde sus trincheras políticas a apoyar un proyecto, ¿no?, de una política que tenga continuidad en el tiempo,
Las políticas de Estado van más allá de los periodos de gobierno. Por lo tanto, el problema de la inseguridad tiene que tener ese matiz muy importante. Y el enfoque tiene que ser no solamente del punto de vista punitivo. Estamos dándole mucho esfuerzo a la parte Estamos punitiva. concentrados en la represión y Represión, no en la prevención. policía, fiscalía, juzgados o jueces y cárceles, ¿correcto? Pero hay un segmento muy importante donde todavía el Estado no ha generado una estrategia que le permita revertir todos estos espacios sociales de difícil convivencia y de que se constituyen el caldo de cultivo donde nacen los futuros delincuentes. ¿Qué estamos haciendo hoy? Capturamos a jóvenes, los mandamos a las cárceles, vuelven a salir, vuelven a delinquir y en ese círculo vicioso se hacen capos, taitas, dirigentes de bandas. Y sin embargo acá, este espacio social de difícil convivencia, hogares monoparentales, hogares disfuncionales, problemas sociales en grupos humanos donde nacen, crecen y se desarrollan pandilleros, barra bravas, pájaros fruteros y delincuentes. Y entonces, acá el Estado tiene que trabajar. En un día que usted acaba de recordar, yo me acuerdo cuando empecé el periodismo, se hablaba de los famosos pájaros fruteros. Así es. Y ya los pájaros fruteros eran un problema en ese momento, ¿no? Porque imagínate. Luego aparecían, pues, ya los pirañitas, ¿no? Hasta que fue deteriorándose y ya entraron, pues, los famosos estos delincuentes que extorsionaban y secuestraban, ¿de acuerdo? Así usted, es, ¿no es cierto? mira, medios de... Y que se logró en su momento, no sé si usted recuerda, neutralizar el secuestro. Pero ¿Recuerda? por supuesto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué eso sí se logró neutralizar, que ya los secuestros prácticamente la gente dejó en banda, ya no le interesaba secuestrar? Uno, porque en principio se hizo una caracterización del problema, se definió el problema, se hizo el diagnóstico exacto del problema. Y a partir de allí se constituyeron los elementos para combatir ese delito. Policías de élite que investiguen estos casos. Marco jurídico adecuado para esto, ¿no? Recuérdate que se dio una ley donde el secuestro es penado con una fortaleza muy grande. Todavía hay secuestradores que están presos. Así es, eso, marco jurídico, fiscales capaces de armar carpetas fiscales con cargas de la prueba y jueces que tengan esa capacidad y sobre todo esa decisión de aplicar la pena. ¿Usted está advirtiendo que el marco jurídico, legal y jurisdiccional se ha fracturado? No, yo pienso el marco jurídico que ha venido desarrollándose estos últimos tiempos para combatir el crimen y el delito, yo creo que está en la línea correcta. Lo que pasa es que hay que implementarlo y su implementación necesita reglamentarlo por un lado. Por otro lado, recursos y por otro lado, compromiso, ¿no? Me apena, por ejemplo, lo que está pasando en la Policía Nacional con estos grupos de policías que en su afán de querer tener intervenciones exitosas y demostrar eficiencia. Excesos. Oiga, eso del gatillo fácil es una cosa muy, pero muy lamentable y muy delicada. Claro. Nos presenta al país frente a la comunidad internacional que no somos capaces de combatir el delito. Además acá no se hablaba de escuadrones de la muerte, ¿no? Así es. Y resulta que de pronto estamos hablando de eso. Así es, nos presenta al país frente a la comunidad internacional como un país que no podemos combatir el delito dentro del marco constitucional y la ley. Y eso hay que subsanarlo inmediatamente. Hecha la introducción por usted, general Hidalgo, que me parece bastante propia y además importante, hagamos un aporte de algunas, yo no digo soluciones finales, ¿no? Sino ¿qué podemos hacer para aliviar? Yo, desde mi punto de vista como comunicador, a mí me preocupa el grado de confianza de la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental. Si la ciudadanía no se recupera el nivel de confianza de la ciudadanía con respecto al Estado y también el nivel de credibilidad que debe tener la ciudadanía respecto a sus autoridades, poco podemos avanzar. No sé si usted está de acuerdo con eso. Pero completamente de acuerdo. Entonces, hecho ese análisis, ¿qué acciones podríamos tomar? Usted que ha tenido la larga experiencia, usted ha estado casi más de 35, 40 años en la policía. 36 años. 36, imagínense. O sea, toda una vida. Obviamente, usted conoce la sociedad peruana porque la ha vivido en las partes más difíciles geográficamente y todo lo demás, ¿no? ¿Qué habría que hacer? O sea, porque hasta ahora escuchamos muchas propuestas, pero
las propuestas, como dirían algunos inteligentes, todavía no llegan. Así es. Bueno, mire, hay que pensar que la Policía Nacional es una institución vital en la vida del país, ¿correcto? Porque además tienen el orden, pero el por mandato supuesto, constitucional de no, mantener el orden interno. responsable de la seguridad de los peruanos, de la convivencia civilizada, de hacer cumplir la ley, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y bajo esa premisa, usted tiene que haber un esfuerzo del Estado, pero sobre todo un esfuerzo institucional de presentar a la opinión pública una institución policial capaz de poder resolver los problemas de seguridad desde el punto de vista del cumplimiento de su misión y sus responsabilidades constitucionales. Cuando tengamos una policía que presente una foto de ser eficaz, eficiente, honesta, transparente, profesional, y cercana entonces, al pueblo. Pero eso, por supuesto. No de espalda al pueblo, sino cercana al pueblo. Pero déjame terminar la idea. Entonces, cuando tengamos eso, el tema confianza, el tema credibilidad, el tema respeto, ¿no? Se han dado algunos dispositivos legales para no, además los ejemplos que estamos viendo, que a pesar de las advertencias que pues la gente puede ir a la prisión, agrede al policía. Pero fíjate, mira Alberto, desde mi experiencia, un policía se gana el respeto cuando tiene una actitud que tú lo acabas de mencionar, cómo la institución policial a través de sus efectivos, de sus integrantes, de su organización, de sus unidades, llega a la población. Te cuento un caso, por ejemplo. En Ayacucho, yo he sido jefe de Ayacucho, ¿no? Y cuando un policía que está en Huancazancos, en Querobamba, en Chuchi, donde está el Perú profundo y donde a veces la ausencia del Estado es notoria, y a veces por ahí llegas a una comunidad, a una escuelita, y el policía establece que el profesor no llegó por razones X, salud, distancia, o no quiso ir a hacerse cargo de su colegio. ¿Asume? El policía agarra, entra a esa aula, agarra una tiza y dicta una clase para el nivel de alumnos. Aunque improvisado, pero lo hace. Pero, entonces, ese es el rol, pues, ese es el rol. Entonces tenemos que tender dentro de... Pero no solo del policía, en general, sino de todos nosotros. De todos los ciudadanos, por supuesto, pero en el tema del policía más visible porque está con uniforme, es un referente en la zona, es una autoridad. Hay zonas del país donde el policía y el sacerdote y el maestro son los únicos representantes del Estado en esa zona. Cierto. Mire usted el otro día cuando vimos en la televisión un pueblo que está en la frontera con el Ecuador peruano, donde los niños van a estudiar al otro lado porque no hay profesores, en la frontera de Tumbes con el Ecuador. Entonces, tenemos que tener una policía que tenga una actitud, ¿no? Que oriente su esfuerzo a la sociedad. Ahora, una policía comunitaria. Pero ¿cómo crear eso? Oiga, tenemos las oficinas de participación ciudadana, las OPC, de las comisarías, que hay que potenciarlas y que hay que darle recursos y que ese oficial a cargo de esa oficina tenga una análisis y una visión completa de la problemática social de su jurisdicción. ¿Pero en qué momento se deteriora esto, general? Disculpe que le interrumpa. ¿En qué momento se deteriora esto? Porque yo recuerdo cuando yo tenía 12 años o 10 años, me acuerdo, había un policía en una parte... Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo avance informativo. Nos trasladamos de inmediato a la presidencia del Consejo de Ministros. Nuestra compañera Yuli Guevara tiene importante información. Yuli, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, en esos momentos el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, está dando a conocer las medidas. Son 3 medidas importantes que se resumen en los 100 primeros días de gestión. Vamos a escuchar lo que tiene que decir sobre los programas que tiene para la reducción de energía eléctrica en las zonas urbanas y rurales y también el desarrollo del gas. De este descuento, pero sí tenemos que ser claros también que tenemos que concentrar los esfuerzos a nivel nacional, y esta es una medida a nivel nacional, en áreas que tienen distinto nivel socioeconómico. ¿Qué efecto tiene esto sobre los hogares? Primero, les va a permitir liberar parte de su ingreso, liberar parte de su gasto para dedicarlo a otras cosas. O si mantienen el mismo gasto, van a poder consumir más electricidad, pagar por más iluminación o de repente por el nivel de equipamiento eléctrico que tienen. Yo diría que esa es la primera medida.
El segundo componente que estamos impulsando y que va a ser un objetivo de los 5 años de gobierno tiene que ver con aumentar el acceso de la gente a la electricidad, fundamentalmente a través de los programas de electrificación rural. Muchos de esos programas de electrificación rural están en zonas aisladas, no conectadas a la red, y requieren tratamientos particulares. Lo que se conoce como en algunos casos soluciones no convencionales. Vamos a tener desarrollo de paneles solares en áreas muy alejadas y en zonas no tan alejadas, instalaciones que se van a conectar a la red de distribución. Hoy el Ministerio tiene 600 millones de soles listos para ser dedicados a programas de electrificación rural. Ese fondo se alimenta todos los años y por lo tanto creemos que tenemos recursos suficientes y lo que necesitamos son proyectos. Desde el 28 o 29 de julio hemos estado nosotros reunidos casi diariamente con alcaldes, autoridades regionales, con alcaldes distritales, con congresistas. Y a todos ellos les hemos indicado que nuestra prioridad es electrificación rural y que tenemos los fondos. ¿Por qué nos interesa mejorar la cobertura de electricidad rural? Primero porque pensemos en un momento, todos nosotros tenemos electricidad en nuestras casas. Pensemos en la gente que no lo tiene y en el momento que uno le conecta al servicio eléctrico, realmente le estamos cambiando la vida a la gente. Puede disponer de más horas de iluminación a través de sustituir métodos de poca eficiencia como velas por instalaciones eléctricas simples. Puede mejorar su calidad de vida a través de electrodomésticos sencillos o cosas que nos parecen tan cotidianas como recargar el celular, ¿no? Que en el fondo lo que están permitiendo es que mejoren su conexión en áreas rurales a, digamos, los beneficios que supone estar conectado. Repito, hoy tenemos disponibles como 600 millones de soles, esperamos que ese fondo siga creciendo. De hecho, esto también lo anunciamos en Cajamarca, en este momento el 50% del presupuesto de electrificación rural se está destinando a Cajamarca. Y el otro componente importante en lo que es energía es continuar con el proyecto de masificación de gas natural. Fundamentalmente dirigido a ¿qué cosa? Buscar que aumente la posibilidad de que la gente deje de consumir GLP, sustituya su balón de GLP por una conexión a gas natural. ¿Eso qué supone? Primero supone que tiene que haber redes de gasoductos y tiene que haber redes de distribución, con lo cual hoy este beneficio está centrado fundamentalmente en lo que es Lima, Ica, y esperamos que próximamente esté en Piura y en algunas ciudades del sur y también del norte chico. Hoy los costos de instalación son el orden de 1.800 soles. Y si uno lo compara con el nivel de ingreso mínimo, el ingreso familiar, es una barrera de acceso para cambiarse a gas natural de manera importante. Entonces, se está impulsando lo que va a ser denominado el bono gas. El bono gas es un volumen de recursos que va a permitir que la gente que esté en situaciones de pobreza obtenga ese financiamiento de bono gas sin devolución al Estado, va a recibir una transferencia de esos recursos que van a ir dirigidos a través de la conexión a la empresa, de forma tal que el hogar que cumpla estas características no va a pagar nada por los costos de acceso al gas natural. Y esa instalación va a ser cubierta por los 1.800 soles de transferencia del bono gas. Hogares que estén en una situación de ingresos medios bajos, de acuerdo a una tipología establecida por el INEI, van a recibir un financiamiento de bien sea 25%, bien sea 75% o bien sea 50%, dependiendo cuanto más o cuanto mejor sea la situación socioeconómica, van a devolver en el tiempo esos 50 soles y los van a devolver, perdón, ese 50%, y lo van a devolver en 10 años y sin intereses. Por lo tanto, estamos hablando de medidas realmente promocionales. Repito, los estratos socioeconómicos más bajos reciben esos recursos, no los van a recibir directamente, los van a recibir a través de los pagos con las empresas de distribución para pagar los costos de instalación. Va a haber otro grupo de hogares cuyo nivel socioeconómico es de naturaleza media, van a recibir un financiamiento bien sea de 75 o de 50%, a ser devuelto, repito, en 10 años sin intereses. ¿Cuál es el objetivo? Hoy un hogar paga en GLP
más o menos 35 soles al mes. Una vez que se sustituya al gas natural, su costo mensual por gas natural puede estar en el orden de 18 soles, entre 15 y 18 soles. Si tiene que devolver el financiamiento que se le da, a esos 15, 18 soles se le puede subir 7 soles. Con lo cual, frente a estar gastando los 35, 36 soles que cuesta un balón de GLP de acuerdo a la distinta marca que compra el consumidor, va a poder reducir su gasto a el orden de, digamos, 20, 25 soles dependiendo de su nivel de consumo. Por lo tanto, creemos que esta es una medida que también va a promover la masificación de gas natural. ¿Qué esperamos en términos de masificación de gas natural? Por lo menos en lo que es Lima e Ica, de manera conjunta, que haya cerca de 100.000 nuevos hogares conectados al gas natural. En 5 años deberíamos tener 500.000 nuevos hogares conectados a gas natural. Si estos hogares tienen en promedio entre 4 o 5 personas, podemos estar hablando de alrededor de 2 millones de nuevas personas conectadas a los beneficios de gas natural. Un tema que quiero enfatizar. Hoy siempre se ha focalizado el tema de los mecanismos de sustitución a gas natural y a veces hay gente que dice me quedo en GLP o me cambio a GLP y estoy hablando fundamentalmente de los vehículos. Todos usamos taxis y muchos taxis se han cambiado a gas natural vehicular y otros se han cambiado a GLP. Creemos que ha llegado el momento de que desde el gobierno tratemos de dar una recomendación buscando que el consumidor encuentre la mejor solución en el largo plazo, en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque nadie compra vehículos todos los días y los vehículos son herramientas que nos duran varios años y por lo tanto tomar una decisión de poner un vehículo a GNV o poner un vehículo a GLP es una decisión bien importante. Y el bonogas, ¿qué va a privilegiar? Que los consumidores, aquellos que decidan cambiar su vehículo, van a cambiarlo o van a recibir el financiamiento en los casos en los que conviertan su vehículo a gas natural vehicular. ¿Por qué? Porque del gobierno estamos convencidos que va a haber más beneficios. Primero, porque el gas natural es un producto que tiene precio regulado. Segundo, el gas natural se produce aquí. Y si lo miramos en relación al GLP, al gas natural licuefactado, hoy estamos importando GLP por las condiciones de oferta y demanda en el mercado. Y probablemente vamos a seguir importando más GLP en los próximos años. Y cuando uno depende de precios importados, tiene poco margen de acción sobre los niveles de precios. Y creemos que puede haber más estabilidad y sobre todo en términos de gente que se gana la vida con movilidad urbana, o también los hogares que quieren buscar una forma de mayor estabilidad en sus alternativas de movilidad, en pasarse a gas natural vehicular, cuyo costo de instalación es más alto, pero el gobierno está dispuesto a extender el financiamiento del bono gas también a la conversión vehicular, repito, para gas natural vehicular. Esto complementa algunas de las otras medidas que ya habíamos venido trabajando más de naturaleza, yo diría macro sectorial desde el inicio del gobierno. Tal vez una de las primeras cosas que hicimos fue destrabar la regalía a las bambas, de forma tal que las comunidades que estén cerca de las bambas reciban rápidamente los beneficios de algunos fondos que estaban acumulados. También recientemente se ha modificado el tratamiento tributario del IGB específicamente para selva, en el caso de GLP, porque digamos, llevar balones de gas a la selva sabemos que es costoso, sabemos que es complicado, las distancias son grandes y transportar balones de gas por la logística que existe, el transporte le pega mucho. Y lo que se ha hecho es simplificar la legislación tributaria en términos de IGB para mejorar las condiciones de competitividad de precio. Hay otras, obviamente, medidas de corte sectorial, no quiero entrar al detalle de esas medidas, ustedes si han seguido mis declaraciones desde el 28 de julio, progresivamente hemos ido tomando control y acciones en cada una de las áreas que compete al Ministerio, bien sea gasoducto surperuano, bien sea la renegociación de la exportación de gas natural, decisiones que tienen que ver con el complejo metalúrgico de Loroya, o digamos, el avance que tenemos hoy en la estrategia de Petroperú. No quiero detenerme más bien gracias y quedo disponible para algunas preguntas. Muchas gracias, Premier. Bien, han sido las palabras. Gracias, ministro. Hace ya algunas semanas empezamos esta dinámica de mostrar, digamos, lo que estamos haciendo en estos primeros 100 días. Uno de los sectores donde no habíamos tenido la oportunidad de presentar, sin embargo ya habíamos avanzado, tiene que ver con el sector de energía y minas, como lo estamos haciendo el día de hoy.
Quería resaltar algunos temas que ha mencionado el ministro. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, queremos un país moderno, es un país competitivo y es un país más igual. Y obviamente la energía y el acceso a la energía eléctrica es un tema fundamental en términos de tener un Perú más igual. Hoy el ministro ha mencionado temas concretos, por ejemplo, cómo estamos priorizando justamente que haya electrificación rural en las zonas rurales. Dos, también el ministro nos ha señalado cómo nos hemos preocupado en promover la reducción de las tarifas entre 12 y 68%, dependiendo de las zonas, obviamente, y priorizando las zonas más pobres del país. Tres, estamos en este camino de promover el uso del gas natural, con esta idea del bono para la instalación del gas, que la idea es poder beneficiar casi a 2 millones de personas. Como dije, y lo repito permanentemente, nos hemos puesto esta meta de tener acciones concretas en estos primeros 100 días. Ya empezamos en varios sectores y hoy día mostramos que ya hemos empezado también en términos del sector energía y minas. Muchas gracias. Bien, agradecemos De esa manera, el ministro presidente Fernando Zavala, y ahora ha ratificado el con compromiso la rueda de gobierno preguntas a cargo construir del un país ministro moderno, Salta. competitivo y más igualitario. En estos momentos, Buenas, la ronda Elías de preguntas García, para el ministro de Quería Energía consultarle puntualmente sobre y el Minas. tema del proyecto de gasoducto subperuano. Usted ya mencionó, digamos, que el tema de la firma del contrato de transferencia de acciones de Odebrecht a Techin y Sempra, bueno, es un tema que toma sus tiempos, pero la consulta puntual es, ¿hay algún requerimiento que este consorcio Techin Sempra está haciendo al gobierno, digamos, para que se concrete esta compra de acciones, digamos? Y otra consulta es, ¿cuál es la situación del lote 192? Porque tenemos entendido que con digamos, la suspensión de transporte de crudo por el oleoducto, digamos, el contrato que tiene Pacific se postergaría, digamos, se ha estimado 1 año y medio. ¿Eso es así, digamos, y Petroperú va a decidir asumir siempre este lote? Porque tenía entendido que en general estaban evaluando, digamos, ir a la producción. Sí. Me han hecho 3 preguntas. Vamos a la primera. Estamos en proceso de negociación de la adenda de bancabilidad del gasoducto surperuano y es una adenda cuyo promotor son más que nada las condiciones financieras del mercado o los financiadores, bajo el sentido que se mejoren la distribución de riesgos o la forma como el contrato pueda obtener mejores condiciones de financiamiento. Esto se da en un contexto donde Odebrecht está siendo reemplazado por Sempra y Despetrol, y el proceso está en este momento en materia de negociación. Somos optimistas de que vamos a llegar a un acuerdo, espero, hacia inicios de noviembre. Eso es lo que puedo comentar en este momento. En relación al lote 192, y eso se extiende un poco más al lote 192, la operación de determinados lotes petroleros, específicamente el lote 192, supone que para trasladar al mercado el petróleo que extraen requieren utilizar el oleoducto. ¿Sí? Por lo tanto, si el oleoducto no está disponible, la operación petrolera no puede desarrollarse y eso genera sobre el lote 192 condiciones de fuerza mayor. ¿Sí? Entonces, al estar en condiciones de fuerza mayor, eso genera automáticamente un periodo de suspensión de operaciones y suspensión de obligaciones contractuales, y mientras esté en fuerza mayor, ese plazo entra a una congeladora para reactivarse una vez que las condiciones de fuerza mayor sean superadas. Hoy estamos concentrados, el nuevo directorio de Petroperú está concentrado en regresar a la operación segura de la forma más rápida y confiable del oleoducto. Y esa es la concentración en relación al oleoducto, y buscar que el proceso de modernización de la refinería de Talara continúe de la forma menos costosa y más rápida posible. Esas son las prioridades hoy. Situaciones adicionales serán discutidas más adelante. Julie Guevara, de Canal 7. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. ¿Cómo está?
Bueno, usted ha hablado bien de estos mecanismos para que se beneficien los pobladores de las zonas urbanas y rurales. En el tema de las industrias